Profesora, buenas noches o buenos días o a la hora que esté viendo el video. En esta oportunidad le vamos a exponer sobre las exposiciones pendientes, de las cuales las integrantes son Zapano Olivar Alejandra, Torres Barzola Mariana, Alvarado Rodríguez de Llenara y quienes habla Giovanna Zapano, que son, bueno, vendrían a ser 4 temas. Mecanismo excitocontráctil de un músculo esquelético. Todo inicia en la placa motora, que es el punto de comunicación entre la neurona motora y la fibra muscular. Cuando el impulso nervioso llega al final del axón de la neurona, se libera acetilcolina en la hendidura sináptica. Este neurotransmisor se une a los receptores nicotínicos que están en la membrana de la fibra muscular. Esta unión provoca la apertura de canales iónicos permitiendo la entrada de sodio, lo que genera un potencial de acción en la membrana de la célula muscular. Este potencial no se queda solo en la superficie, sino que viaja hacia el interior del músculo a través de unas invaginaciones llamadas túbulos T. En la membrana de los túbulos T se encuentran los receptores de HP, que son sensibles al voltaje. Cuando el potencial de acción los activa, los DHP estimulan directamente a los receptores de rianodina que están ubicados en el retículo sarcoplasmático. Como resultado, el retículo libera calcio al citoplasma, aumentando su concentración dentro de la célula. Este calcio se une a la troponina C, una proteína del filamento fino, y ese enlace permite que las cabezas de miosina se unen a la actina, iniciando así la contracción muscular. En el caso del músculo liso, a diferencia del esquelético, no son músculos voluntarios y puede activarse por distintos estímulos, sean nerviosos, hormonales, eléctricos o incluso por distensión del propio tejido. En caso del estímulo eléctrico, la membrana abre los canales de calcio tipo L, también conocidos como CAP 1.2, que son voltaje dependientes. De esta manera, el calcio entra desde el exterior de la célula al citoplasma. El calcio que ingresa se une a la proteína llamada calmodulina, formando un complejo calcio-calmodulina. Este complejo activa una enzima llamada MLK. La LMCK fosforila la cadena ligera de la miosina, permitiendo que ésta pueda unirse a la actina y producir la contracción. Además, el calcio no solo puede venir desde el exterior, sino también del interior de la célula. En el retículo sarcoplasmático existen receptores llamados RIR, que se activan por el calcio, y receptores IP3, que responden a mensajeros químicos intracelulares, como el inositol trifosfato. Ambos mecanismos contribuyen a aumentar el calcio en el citoplasma y mantener la contracción del músculo liso. Vías metabólicas de obtención de energía en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, para que pueda obtener energía de manera rápida, se van a utilizar vías metabólicas, como por ejemplo el sistema de fosfágenos o de fosfocreatina. Como el músculo va a tener pocas reservas de ATP, va a ser muy limitadas, se va a necesitar generar nuevamente el ATP y se va a realizar eh, mediante la fosfocreatina, que va a regenerar su ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? La enzima creatina quinasa va a transferir su grupo fosfato hacia el ADP y nos daría como resultado creatina más ATP, y este ATP se va a usar para la contracción muscular. Las características de esta vía es de que va a ser de energía inmediata y muy rápida, va a ser de vía anaeróbica, es decir, que no necesita oxígeno, y que va a ser muy rápida, o sea que va a durar aproximadamente entre 10 a 12 segundos, que se van a utilizar en ejercicios explosivos. Otra vía es la glucólisis anaeróbica de fermentación láctica. En este caso, la reserva muscular de energía va a ser el glucógeno. Esta se va a, mediante una enzima fosforilasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato y mediante la enzima fosfofructoquinasa se va a convertir en fructosa 1.6-fosfato. Y como derivados vamos a tener a los gliceraldehído
3-fosfato, que nos van a dar origen al piruvato, que debería irse, ¿no?, al ciclo de Krebs, pero en este caso, como es de una vía rápida, nos va a dar 2 lactatos. Aquí se usan 2 ATPs para generar 2 ATPs. El lactato se va a acumular y lo que va a hacer es disminuir el pH del músculo y va a causar fatiga y dolor muscular. Esto es una de las consecuencias de el uso rápido de esta vía. Además, va a durar entre 2 a 3 minutos de ejercicio intenso el aprovechamiento de energía de la obtención de esta vía. Luego hablaremos sobre la glucólisis aeróbica, que a diferencia de la anterior, esta sí va a requerir de oxígeno. Todo va a empezar en el citoplasma con la glucólisis. Aquí una molécula de glucosa que va a tener 6 carbonos se va a dividir en 2 moléculas de piruvato, que van a tener 3 carbonos cada una. Durante esta etapa se van a obtener 2 ATPs y 2 moléculas de NADH. Estas van a guardar energía en forma de electrones. Luego, las 2 moléculas de piruvato van a entrar hacia la mitocondria, donde se va a convertir en acetil-CoA. En este paso se va a liberar CO2 y se va a generar más NADH. El acetil-CoA va a ser el punto de entrada hacia el siguiente proceso, que va a ser el ciclo de Krebs. El acetil-CoA va a entrar hacia el ciclo de Krebs, que también va a ocurrir dentro de la mitocondria, donde aquí el carbono del acetil-CoA se va a oxidar completamente y se va a liberar más CO2. Por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs va a producir 2 ATPs, 6 NADH y 2 FADH. Además, estos compuestos son los que van a transportar los electrones hacia la última etapa, que va a ser la cadena respiratoria o transporte de electrones también llamado, que se va a dar en la membrana. Los NADH y los FADH van a entregar sus electrones a una serie de proteínas que van a estar en la membrana interna de la mitocondria, y a medida que los electrones se van a ir transfiriendo, se va a bombear energía que va a permitir generar ATP mediante la enzima ATP sintasa. Finalmente, el oxígeno va a actuar como un receptor final de los electrones y uniéndose con los protones y formando agua. En esta etapa se va a producir la mayor cantidad de energía, generando aproximadamente entre 28, 34 hasta 36 moléculas de ATP. En esta glucólisis aeróbica va a ser un proceso más lento que la glucólisis anaeróbica, pero va a ser mucho más eficiente. Y gracias a este mecanismo, las células van a poder mantener la producción de energía durante periodos largos como ejercicios prolongados o actividades de resistencia. Y bueno, va a ser fundamental para el funcionamiento celular porque va a convertir energía química de los nutrientes de una forma más utilizable. El ATP y además va a mantener el equilibrio también entre el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua en nuestro organismo. Y de esta manera se va a obtener energía. Y por último, la beta-oxidación de ácidos grasos. Va a ser un proceso de degradación de los ácidos grasos que va a ocurrir dentro de la mitocondria. En este proceso, las largas cadenas de ácidos grasos se van a ir cortando poco a poco, liberando moléculas de acetil-CoA que se van a dirigir luego al ciclo de Krebs para producir energía en forma de ATP. Esta va a ser una ruta catabólica porque va a descomponer grandes moléculas para poder obtener energía. Va a ocurrir principalmente en la matriz mitocondrial, aunque los ácidos grasos de cadena muy larga primero se van a cortar en los peroxisomas antes de ingresar a la mitocondria. Va a darse varios procesos, varias etapas en este proceso. La primera etapa vendría a ser la activación del ácido graso. Antes de entrar a la mitocondria, el ácido graso se va a activar en el citoplasma. Y aquí va a intervenir la enzima acil-CoA sintatasa que une al ácido graso con una molécula de CoA y va a gastar ATP para formar acil-CoA. Esta activación va a ser necesaria para que pueda continuar su degradación.
Luego va a ser el transporte hacia la mitocondria. Como los ácidos grasos no pueden cruzar la membrana mitocondrial por sí solos, van a necesitar ayuda de una molécula llamada carnitina. En este proceso o en este paso, el acil-CoA se une a la carnitina formando acilcarnitina gracias a la enzima carnitina aciltransferasa 1. Luego la acilcarnitina va a entrar a la matriz y se transforma nuevamente en acil-CoA, liberando la carnitina para que se vuelva a usar nuevamente en el siguiente ciclo. Luego, la etapa de beta oxidación ya de por sí dentro de la mitocondria ya es cuando el acil-CoA pasa por 4 reacciones que se van a repetir en una forma cíclica. En cada vuelta de ciclo, la cadena de ácido graso se acorta en 2 carbonos, liberando una molécula de acil-CoA, y los pasos van a ser mediante una deshidrogenación que va a producir FADH, que luego esta se va a ir a la cadena transportadora de electrones, una hidratación, otra deshidrogenación que va a producir NADH, que también se va a ir a la cadena transportadora de electrones después, y una ruptura o tiólisis donde se va a liberar acetil-CoA para darse nuevamente este proceso. El acil-CoA más corto vuelve a iniciar el ciclo y así continúa hasta que toda la cadena se convierta en acetil-CoA nuevamente. Cada ciclo de beta-oxidación va a producir un FADH, un ADH y un acetil-CoA, que luego van a generar energía en cada cadena respiratoria y en el ciclo de Krebs. Por eso es que los lípidos van a ser una fuente energética más eficiente que los carbohidratos. Una de las importancias en los animales es que la beta-oxidación va a ser muy importante durante el ayuno, la lactancia o el ejercicio prolongado, porque cuando el cuerpo necesita obtener energía de las grasas almacenadas, se va a obtener de la beta-oxidación. En caso de los rumiantes, por ejemplo, muchos ácidos grasos provienen de la fermentación microbiana del rumen. Además, el hígado, parte del acil-CoA generado, puede transformarse en cuerpos cetónicos que otros tejidos usan como fuente alternativa también de energía. Como características es que va a ser mucho más lenta que la de la glucosa, va a necesitar oxígeno, va a ser la fuente principal de energía en reposo y ejercicios prolongados de baja intensidad, como por ejemplo una caminata larga. Las fibras musculares de tipo 1, también llamadas fibras lentas o rojas, están especializadas en mantener la contracción muscular durante largos periodos de tiempo sin fatigarse. Se caracterizan por tener un metabolismo aeróbico, es decir, que dependen de la presencia de oxígeno para producir energía a través de la fosforilación oxidativa dentro de las mitocondrias. Estas fibras tienen una alta densidad mitocondrial, una gran cantidad de capilares y son ricas en mioglobina, que es una proteína que almacena oxígeno y se encuentra dentro de la célula muscular. Gracias a esto pueden usar glucosa y ácidos grasos como fuente de energía de forma muy eficiente, generando así ATP de manera constante, aunque más lenta en comparación con las otras fibras rápidas. Otra característica importante es que poseen una actividad enzimática baja de miosina ATPasa, lo que hace que su contracción sea más lenta, pero más resistente a la fatiga. Por eso, aunque no genera tanta fuerza ni velocidad, mantiene el esfuerzo por más tiempo. Su color rojo oscuro se debe justamente a la abundancia de mioglobina y vasos capilares que van a facilitar el transporte y almacenamiento de oxígeno. Este tipo de fibra se activa principalmente en actividades de resistencia, como por ejemplo el trote prolongado. Las fibras musculares, conocidas como fibras rápidas,
Están diseñadas para generar movimientos potentes y veloces, aunque se fatigan con más rapidez. A diferencia de las fibras tipo 1, que son más lentas y resistentes, las de tipo 2 están adaptadas a esfuerzos cortos e intensos con los que requieren potencia o velocidad. Dentro de este grupo encontramos dos subtipos, que son las fibras de tipo 2A y las de tipo 2B. Las fibras de tipo 2A, llamadas oxidativas rápidas, combinan características tanto de las fibras lentas como de las rápidas. Tienen un metabolismo aeróbico predominante, pero también pueden funcionar de forma anaeróbica. Poseen una densidad mitocondrial y capilar moderada, junto con una actividad alta de la miosina ATPasa, lo que permite contracciones rápidas y una resistencia intermedia a la fatiga. Estas fibras son útiles en actividades que requieren fuerza y duración moderada, como lo es el trote. Por otro lado, las fibras de tipo 2B, también llamadas glucolíticas rápidas, se especializan en producir movimientos explosivos y de muy corta duración. Su fuente principal de energía es la glucólisis anaeróbica, mediante la cual obtienen ATP rápidamente a partir del glucógeno sin necesidad del oxígeno. Estas fibras tienen pocas mitocondrias, baja vascularización y poca mioglobina, lo que les da una apariencia más clara o blanca. Además presentan un diámetro grande y una actividad muy alta de la miosina ATPasa, lo que les permite generar más fuerza máxima en poco tiempo, aunque se agoten con más rapidez por la acumulación de lactato. En este cuadro se comparan las tres principales fibras musculares, las de tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Las fibras tipo 1 son las lentas oxidativas, se caracterizan por una contracción lenta pero muy resistente a la fatiga, tienen muchas mitocondrias, mioglobinas y capilares, por eso su color es rojo oscuro. Usan principalmente el metabolismo aeróbico, o sea, dependen del oxígeno para así producir energía. Son típicas en músculos de postura o resistencia prolongada. Las de tipo 2A son intermedias, tienen una contracción más rápida, usan tanto la vía aeróbica como anaeróbica y presentan una resistencia media. Tienen una buena cantidad de mitocondrias y glucógeno, por eso se adaptan bien a esfuerzos vitales, como en animales que alternan entre trote y carrera. Por último, los tipo 2B, también llamadas rápidas glucolíticas, son las que se contraen más rápido y con más fuerza, pero se fatigan con facilidad, tienen pocas mitocondrias y mioglobina, dependen casi solo de la glucólisis anaeróbica y su color es blanquecino. Se encuentran en músculos que realizan movimientos explosivos, como los de huida o salto. Tema a exponer son las neuronas motoras. Estamos hablando sobre las neuronas motoras superiores, donde su soma se encuentra en la corteza somatomotora. Los axones descienden por el tracto córtico-espinal, donde llegan a la médula espinal, y los otros son el tracto corticonuclear, que llegan a los núcleos, que son la unión de los somas. En segundo lugar tenemos a las neuronas motoras inferiores, donde su soma se encuentra en el tronco cefálico, que son los núcleos motores de los nervios, o también pueden estar en la médula espinal, que están en el asta ventral de la sustancia gris. En cuanto a los axones, van directamente al músculo esquelético, que pasan por el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Profundizando un poco más sobre las motoneuronas superiores, tenemos que su función es regular y controlar las motoneuronas inferiores. Principalmente su neurotransmisor es el glutamato, el cual es un neurotransmisor excitador, que permite el ingreso de sodio. En cuanto se presenta una lesión, se tiene como resultado reflejos aumentados. En cuanto a la clasificación de las motoneuronas superiores, se tiene el sistema piramidal, el cual está conformado por tractos que descienden por las pirámides vulvares y controla movimientos de extremidades distales. Y tenemos el sistema extrapiramidal, el cual está conformado por ganglios y núcleos del tronco cefálico, fuera de las pirámides, y regulan la postura y el contorno del tono muscular.
Profundizando un poco más sobre las motoneuronas superiores, tenemos que su función es regular y controlar las motoneuronas inferiores. Principalmente su neurotransmisor es el glutamato, el cual es un neurotransmisor excitador que permite el ingreso de sodio. En cuanto se presenta una lesión, se tiene como resultado reflejos aumentados. En cuanto a la clasificación de las motoneuronas superiores, se tiene el sistema piramidal, el cual está conformado por tractos que descienden por las pirámides vulvares y controla movimientos de extremidades distales. Y tenemos el sistema extrapiramidal, el cual está conformado por ganglios y núcleos del tronco encefálico, fuera de las pirámides y regulan la postura y el contorno del tono muscular.